por darme la palabra y sobre todo comienzo agradeciendo a nuestros panelistas del día de hoy, como son nuestra colega Inés San Martín, redactora jefe del Cruz Now, agencia en Roma, y el profesor David Chito, que es extraordinario de Derecho Penal Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Croce, también es consultor de la Congregación para el Credo de la Santa Sede. Con ellos, el tema de hoy se centrará sobre las claves para afrontar la información de abusos y crisis en la Iglesia. Ya había recordado anteriormente Manuel que se les ha dado una carpeta en la cual pueden ver este curso, cómo hacerla comunicar la fe a las nuevas generaciones, y al mismo tiempo se les ha enviado un link con registrado la sesión del 15 de octubre. Yo sin más daría ya la palabra a Inés San Martín para que nos cuente un poco, analicemos juntos el tema de hoy día de hoy. Inés, muy buenas tardes desde Buenos Aires. Muy buenas tardes, Roberto. Buenos Aires para ti. Desde Roma, sí. Buenas tardes y sí, buen mediodía. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias también, Fandi, o bueno, Manuel Fernández, no sé cómo lo conocen todos, por la invitación. Efectivamente, yo soy periodista y obviamente voy a hablar desde ese ángulo. Yo no pretendo ser experta en derecho canónico, para eso está el doctor David Chito, que realmente sabe mucho más sobre los tecnicismos que puedo llegar a saber yo, pero entonces a mí me gustaría hablar brevemente sobre mi rol como periodista y también las necesidades y algunos consejos que fui recolectando en mis 6 años como periodista. Obviamente no, pero bueno, soy laica, soy católica practicante, sé que a algunos a eso les parece relevante en cuanto a mi modo de trabajar. Para mí es relevante simplemente porque me lleva a intentar ser mejor periodista y ser mejor profesional. Entonces, bueno, lo aclaro y no tengo ningún problema en aclararlo. Y por último, por las dudas, aclaro también que hablo en mi nombre y no en nombre de Crux, que es la organización con la cual yo viajo con el Papa, por ejemplo, cuando el Papa está de viaje, o la organización en nombre de la cual yo hago las distintas entrevistas que me llevaron a juntar el conocimiento o adquirir el conocimiento con el que me animo a hablarles hoy. Habitualmente tengo un editor. En este tipo de charlas, obviamente, uno habla en vivo, con lo cual nadie me edita, y por eso siempre me gusta remarcar o hacer esa diferencia, porque a veces como periodistas uno a veces se emociona y habla de más. Pero bueno, todo lo que voy a decir lo creo, así que no tengo problema en decirlo. Bien, proteger a los menores y a los adultos vulnerables no es un sacramento, ni tampoco es un mandamiento técnicamente hablando. Sin embargo, es un deber cívico y es también una obligación de amor por la que vamos, en mi opinión, a tener que rendir cuentas. Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. Y esto se aplica también en este tema. Se aplica obviamente en el abuso en sí, que creo que ninguno de los que está acá cae en esa categoría, pero también se aplica en el modo en el que nosotros, desde nuestro lugar, actuamos ante estas situaciones. Como laicos, que muchas veces decidimos ignorarlo o pensar esto no existe o esto es mentira o no puede ser. Como periodistas, que muchas veces buscamos más la noticia que el ayudar al sobreviviente y realmente ayudar a la iglesia a limpiarse de estas situaciones, y también como voceros o como encargados de comunicación de una diócesis o de una institución que buscamos de alguna manera quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces, sí, ese es el primer punto. Cuando actuamos sobre este tema desde cualquiera de nuestros ambientes, tenemos que tener en cuenta esa cita del Evangelio de Mateo. El deber de la iglesia es, ante todo, predicar el evangelio, de eso no hay duda. Pero para ello es importante que la iglesia tenga un liderazgo moral
tanto en el pueblo como en la jerarquía. Muchas veces se reduce a la Iglesia Católica a la jerarquía, a lo que dicen los obispos, a lo que dicen los sacerdotes, y pido perdón para los sacerdotes si hay algún sacerdote que realmente crea que la jerarquía es la Iglesia. Lamento comunicarlos que no es así y sin duda Chito, de ser necesario, puede aclararlo desde un punto de vista canónico. Una institución como la Iglesia, que está tan enraizada en la familia, tanto desde su lugar como su experiencia, se convierte en un agente de cambio. Cuando se trata de defender a los niños, no puede haber divisiones dentro de la Iglesia, aun cuando muchas veces, no sé si les habrá pasado, cuando se trata de hablar del tema, se dice que no, pero que el 80% de los casos de abuso se dan en el entorno familiar, por ejemplo. Que 2 de cada 4 niños, perdón, 1 de cada 4 en Inglaterra va a ser abusado antes de llegar a los 18 años, y en el caso de la India es 1 de cada 2 niñas. En el caso tanto de la India como de Inglaterra, y la cifra de Estados Unidos es muy similar a la de Inglaterra, claramente no se le puede echar la culpa a la Iglesia Católica, porque en India el catolicismo representa el 1% y en Inglaterra es mucho menor que la Iglesia anglicana. Pero los números, las cifras, no dejan de lado o no cambian la realidad. En la Iglesia esto sucede y hay que hacer algo al respecto. Mi punto de vista, y por ahí de alguna manera lo que yo estoy tratando de promover, o lo que promuevo cuando alguien me habla sobre el tema, es la idea de que después de haber hecho todo, absolutamente todo mal, porque la Iglesia hizo todo mal durante mucho tiempo, gracias al impulso de los medios, pero por sobre todo gracias a la valentía de los sobrevivientes, hoy la Iglesia aprendió mucho más de lo que aprendieron otras instituciones. De hecho, en Estados Unidos el FBI recurre muchas veces a la Iglesia Católica, tanto laicos como miembros de la jerarquía, para tratar de entender, para tratar de ver, para tratar de fomentar lo que la Iglesia está haciendo en materias de prevención. Hay muchísimas personas involucradas en el tema y hay muchísimas personas que están haciendo una labor extraordinaria, y eso es algo que mismos sobrevivientes reconocen. Sin embargo, el camino a desandar es todavía largo, y de aquí, para mí, la importancia de una buena comunicación. Una buena comunicación es una comunicación que es transparente, que es honesta, que es proactiva, que es empática y que es valiente. ¿Por qué una comunicación transparente? Debería ser obvio, pero en muchos casos todavía no lo es. Una comunicación transparente es una comunicación abierta en la que se dicen las cosas como son. Esto no implica hablar de más, pero por sobre todas las cosas implica no hablar de menos y hablar con la verdad. Hoy por hoy, en la actualidad, como vemos, que es lo que pasó en el caso del documental, que si quieren lo discutimos después en la sección de preguntas, es muy fácil editar, es muy fácil sacar de contexto, cortar, pegar y con la verdad mentir en el mensaje y mentir en los hechos. Pero en la realidad, con la televisión, con las redes sociales, con los teléfonos, este tipo de mentiras tienen patas cortas. O como se dice mucho ahora, no envejecen bien. Hay tweets que no envejecieron bien, hay comentarios que no envejecieron bien. Pasa muchísimo en el tema de la comunicación de Iglesia, en el tema de abusos. De ahí la importancia de la transparencia. Si uno habla con la verdad son los hechos. Pueden envejecer mal porque sale a la luz que no se hicieron las cosas bien, pero se comunicó con honestidad y eso hace que la persona siga confiando en la institución. En el caso particular de McCarrick, por ejemplo, el año pasado, cuando estalló en el 2018, se hicieron varias encuestas de opinión para tratar de entender el impacto del escándalo dentro de la Iglesia Católica. Y el escándalo no fue tanto que McCarrick haya sido un abusador, porque desgraciadamente ya se acepta que hay casos de pedofilia dentro de la Iglesia. Digo desgraciadamente porque para mí no debería ocurrir ninguno, no debería haber ningún caso, no que se acepte o que se sepa que sucedan. Y lo que impactó a la opinión pública norteamericana no fue el abuso en sí, sino el encubrimiento del abuso. Fue el hecho de que una persona que, siendo obispo, tenía varios acuerdos con víctimas, haya llegado no solo a arzobispo de la ciudad de Washington, sino a cardenal, que pudo haber sido elegido papa y que contribuyó en la elección de un papa. No sé si se entiende la diferencia que estoy haciendo entre el escándalo que genera el abuso y el escándalo que genera
la cobertura o el tratar de engañar a la gente respecto de ese abuso. En el caso particular de McCarrick, también se ve el escándalo que produce el demorar decir la verdad o el demorar dar los hechos, que es lo que está sucediendo hoy con el caso del famoso informe McCarrick. Sin embargo, y en esto no me citen porque no lo publiqué, pero lo digo con confianza, el informe está listo, pero siguen surgiendo informaciones nuevas. De hecho, hace unos 45 días más o menos, no sé si se acuerdan o si lo siguen de cerca o no, salió publicado que había una segunda casa en la que McCarrick supuestamente abusó de seminaristas. Esa información el Vaticano en el informe no la tenía. Entonces, demoraron o pospusieron el sacar el informe porque es muy poco confiable, es muy poco creíble un informe que no tiene toda la información. Y ese es el temor, el gran temor que tienen muchos hoy en ese informe. Más allá de que, sin duda alguna, hay gente que no quiere que salga el informe porque van a quedar muy mal parados. Una comunicación proactiva es una comunicación, creo que es evidente, pero por las dudas digamos, desde mi punto de vista, una comunicación proactiva es ese comunicador, sobre todo desde la institución, obviamente, no tanto el periodista, porque no se aplica. Una comunicación proactiva es cuando hay un caso que está siendo investigado, que está siendo evaluado, que quede registrado. Yo no estoy hablando de hacer con bombos y platillos una conferencia de prensa cada vez que, por ejemplo, un sacerdote es investigado, pero sí es importante una comunicación, de nuevo, abierta, transparente y proactiva, en la que si uno quiere saber si hay casos abiertos en una diócesis, uno pueda saberlo, simplemente hoy por hoy con una búsqueda mismo en Internet. Hay muchísimas diócesis que tienen en el área de prensa un apartado en el que se afirma que hay casos de abusos que están siendo investigados. Se respeta la identidad, obviamente, del sacerdote y se protege siempre muchísimo la identidad de la víctima o la persona que acusa, pero se reconoce públicamente que el problema sucede en la diócesis, que es presente y que está siendo investigado, sea a nivel diocesano o cuando pasa a nivel vaticano, en el nivel vaticano. Y la última, por ahí palabra, porque me estoy quedando sin tiempo, pero feliz de responder preguntas, que siempre es lo que más me divierte en este tipo de situaciones, para no hablar tanto de lo que yo quiero decir, sino de lo que por ahí pueda ayudar al interlocutor. Es la importancia de la valentía cuando se comunica en temas de abusos. Primero, la valentía de reconocer que se dan, no a nivel institucional global, sino a nivel local en el que cada uno esté trabajando. Muchas veces me ha pasado de entrevistar a obispos o incluso charlar con voceros arriba, digamos, en un café, en una mesa, que me dicen, sí, esto pasa en Estados Unidos, pero en mi diócesis de Tombuctú, por dar un ejemplo, nunca hablé con nadie de Tombuctú hasta donde yo sepa, no sucede. Mentira. Hay que ser valientes en el reconocer qué sucede para empezar a solucionarlo. Suena cliché y seguro lo escucharon 1000 veces, pero el primer paso para solucionar un problema es reconocer que ese problema existe. Esa fue una enorme falla de la Iglesia al inicio y es algo que hoy por hoy se está revirtiendo, y en ese sentido la reunión del Papa en el 2019, mejor dicho, la reunión de los presidentes de las conferencias episcopales convocada por el Papa en febrero del 2019 fue central. Más allá de que se dieron cosas puntuales que fueron muy importantes, incluso, por ejemplo, el cambio de ley o la producción de Vos Extis Lux Mundis, que son resultado directo de esa reunión, lo más importante, y esto es algo en lo que coincidieron muchos de los organizadores de la reunión, es el hecho de que acá a 10, 15, 20 años, ningún obispo, ningún miembro de la jerarquía de la Iglesia Católica, y en mi opinión, en consecuencia, los laicos, pero esa ya es, de nuevo, mi opinión, va a poder decir, yo no actué como debía actuar porque no sabía qué hacer. En esa reunión se aclaró y se dieron puntos muy concretos para que todos los obispos y de ahí toda la iglesia local de manera generalizada supiese cómo actuar. Si después uno decide actuar mal, ya está en la conciencia de cada uno y se pasa a hablar de otro crimen. Pero la excusa que muchas veces se da, incluso hoy en América Latina, o que se puede dar en países como Irak, en 10 años,
ya no existe, que es él actué mal porque no sabía qué hacer o no había una orden clara. Eso hoy está, y en mi opinión de ahí sale la valentía del Papa Francisco en el tema de atravesar o dirigirse en este tema. Con fallas, con errores, con lentitud, pero central en ese tema. Y si les parece, Roberto, yo dejo ahí. Perfecto, Inés, muchísimas gracias. Sí, seguramente habrá muchas preguntas al respecto. Muchísimas gracias por tu ponencia. Ahora doy la palabra rápidamente. Estoy tomando mate, espero que no moleste, y estoy en lo de mis padres. Entonces, si de golpe levanto la cara es porque mi madre me pregunta si quiero comer milanesa. Ok. Profesor David Vito, Chito, adelante. Bueno, ante todo, buenas tardes. Yo no sé hablar en español como Inés porque soy italiano y vivo en Italia. Habla muy bien el castellano. No me piden a mí hablar italiano. Pero, aunque no nos hemos puesto de acuerdo, yo diría una cosa. Lo que ha dicho es que ha clavado el tema, Inés, realmente, porque es como si me preparara lo que quería decir. Es decir, que el aspecto jurídico es, de algún modo, intentar que sea realidad lo que Inés ha dicho. Es decir, cómo hacer una información transparente, cómo hacer todo esto. No basta decirlo, necesita unos instrumentos jurídicos que no solo funcionen como instrumentos de algún modo un reglamento, sino en ayudar a tener una sensibilidad y una mentalidad. Lo que realmente ha dicho Papa Francisco, pero realmente empezó Papa Benedicto en la carta a los fieles, no a la Iglesia, a los fieles de Irlanda en 2010, y además que provocó también el encuentro, que esto también cambió la actitud del Papa Benedicto en esto, fue encontrarse con víctimas, porque hasta que uno no se encuentre con unas víctimas, no se puede dar cuenta del problema. Lo puede mirar desde el punto de vista del sacerdote, el punto de vista del ministerio, lo puede decir de la organización de la Iglesia, pero no puede entender el problema de lo que causa esto, que es verdad, decía al principio, no es un mandamiento, no es un sacramento, pero es algo que el Papa Francisco ha dicho, se juega la credibilidad, no en el sentido credibilidad de la Iglesia en el sentido de la opinión pública, del sentido de la misión de la Iglesia. Es decir, si la Iglesia no cuida de los menores esto, es mejor que se dedique a otro tema. Es decir, no puede evangelizar, no puede ser Iglesia, así como si se dedicara a, no sé, al comercio, otras cosas. Es que no es la Iglesia. La Iglesia que no es testigo del Evangelio en esto, no es testigo. Por eso es un problema que involucra a toda la Iglesia. De hecho, la carta del Papa Francisco al pueblo de Dios, no a algunos que pueden portarse. Es algo que es una sensibilidad que todos sufren una cosa, no solo las víctimas y sus familias. Si delante de un caso de esto toda la Iglesia no sufre, es decir, bueno, eso ha pasado en otro sitio, en el mío no, es decir, que no has entendido, como han quemado las iglesias en Chile. Bueno, en Chile, no en mi casa, que entonces no has entendido nada de lo que es la iglesia, de lo que es la fe, de lo que es la comunión de los santos, la fraternidad cristiana y muchas más cosas. Es decir, la iglesia es un cuerpo vivo, pero a toda la iglesia sufre, toda la iglesia tiene que responder, cada uno según su papel en la iglesia. Por eso la normativa canónica ha intentado traducir esto, empezando por quién, por quien tiene más responsabilidad delante de esto, porque tiene más responsabilidad porque son o responsables de comunidades eclesiales o saben de cosas y pueden intervenir, con lo cual es evidente que la normativa de la iglesia se dirige en general por un lado, que llega desde la carta del Papa Benedicto a los obispos, a los católicos de Irlanda, hablando de las faltas de los obispos y sacerdotes en Irlanda, hasta a la Vos Esti Lux Mundi, la responsabilidad de los obispos, cardenales, todas esas cosas que son los primeros que tienen esta responsabilidad.
Por otro lado, las normativas que han salido después son, de algún modo, como, por un lado, intentar que salgan a la luz esos casos, que salgan a la luz. Con verdad, decía Inés, la verdad, que es fundamental, es una verdad, pero en el sentido jurídico, no en el sentido jurídico que es verdad parcialmente, no, es que están implicados derechos y deberes de varias personas. Es decir, para una víctima, para un abusador, para el obispo, cada uno tiene derechos y deberes que hay que respetar. También por eso todo el sistema de denuncias, de dignidad de las víctimas, de escuchar a las víctimas antes, todo esto también está de algún modo considerado en el vademecum que ha hecho la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha publicado en el 16 de julio de este año, pero que explica cómo la verdad es también, por eso, por ejemplo, cosas prácticas. ¿Cuánto antes hay que difundir la noticia de que hemos recibido denuncia y todo esto? Sí y no. Depende, porque a veces hay que escuchar antes a las víctimas y permitir que haya una investigación, que si uno difunde la noticia sin criterio, puede ser que la investigación pueda ser escondida, puede ser, la gente puede destruir las pruebas, puede implicar que no se haga justicia y verdad después. Con lo cual, todo esto hay que hacerlo con respecto a la víctima, con respecto también a que no se tome nunca una posición a favor o en contra sin datos. Es decir, todo esto garantiza, no es una cuestión de algún modo così superficial, se garantiza la credibilidad de la Iglesia. La Iglesia en esto es creíble cuando actúa de una manera honrada y también jurídicamente correcta, que la gente, por un lado, sea respetada. Esto es por eso lo que se refiere a cómo comunicar. Jurídicamente quiere decir esto, uno de los temas grandes que salió y que en el cual la normativa de la Iglesia se ha empeñado y con Vos Esti Lux Mundi, pero todavía en le linee guida, las líneas guías de la Conferencia Episcopal, porque era el problema verdadero no es solo el abuso, sino cómo puede llegarse a conocer el abuso sin que sea encubierto. Con lo cual poner posibilidad de denunciar de un modo que sea efectivo, porque a veces no es Vos Esti Lux Mundi prevé, por ejemplo, que se construya un sistema en que una persona pueda denunciar sin que esto sea un problema, porque a veces no es todo el mundo es igual, con lo cual en cada sitio la denuncia puede llevar consigo una ayuda, puede llevar consigo en cambio al contrario puede llevar consigo la pérdida del trabajo, una cosa familiar. Es decir, todo eso hay que hacerlo de un modo que que la denuncia pueda llegar a buen fin y pueda ser un sistema accesible, un sistema protegido, un sistema con la obligación para algunas personas en la Iglesia que pueden saber esto, de la obligación de denuncia al mismo tiempo. Se llama señalazione en italiano, bueno, señalar o denunciar, porque a veces la denuncia parece una cosa demasiado jurídica, porque uno sabe que hay un delito, y en cambio uno piensa que hay algo que no funciona. Y esto es una cosa importante, porque la denuncia, como también que las víctimas sean acogidas. Ese es otro cambio de paradigma de algún modo. Antes uno decía palabra de uno y palabra del otro. No, es que no es así. Con ese sistema ninguna persona que ha sido abusada puede defenderse, porque de hecho todo esto, en cambio, se funciona con todo un sistema de credibilidad, de coherencia, también de que se sienta acogida, con lo cual pueda no ser puesta solo delante, como antes pasaba, se veía en los procesos, se decía, si la persona denuncia, pero como no hay pruebas, tu palabra vale la palabra del abusador, con lo cual tú puedes difamar un santo sacerdote, lo cual es verdad que puede pasar esto. Hay que construir sistemas, y eso también está confiado
a las distintas, en las conferencias episcopales, las diócesis, todo el sistema de recogida con un team de psicólogos, de juristas, de gente, médicos que puedan valorar también las denuncias, pueden ayudar a ver si son denuncias verdaderas, es decir, todo un aspecto de algún modo, podemos decir de algún modo, cómo actuar delante del delito. Y además, yo creo que una parte importante, a través también de la institución de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores y Personas Vulnerables, es también la idea de hacer un trabajo de prevención. Es decir, la Iglesia no solo quiere intervenir cuando hay delitos y pasar páginas, sino cómo hay que hacer que la Iglesia sea un verdadero sitio, un verdadero ambiente de respeto, confianza y crecimiento humano y espiritual. Es decir, no es que la Iglesia tenga que evitar los delitos, tenga que los ambientes eclesiales, esto también toda una actitud. Y yo creo que la Iglesia en esto tiene que ser ayudada por todo el pueblo de Dios, porque no puede hacer la jerarquía, ni mucho menos, todo el pueblo de Dios, las familias, para crear verdaderamente, yo creo que en ese sentido, el hecho de que muchos laicos y laicas, padres y madres, no hayan estado presentes de algún modo en algunos ambientes formativos, puede haber perjudicado también a los niños, a los jóvenes, porque se hubieran dado cuenta de que algo, es decir, la formación y el crecimiento de la juventud, eso no está en manos de los sacerdotes, está en manos del pueblo de Dios, es decir, el cual también están los sacerdotes, pero de toda la comunidad eclesial. Y eso yo creo que también es algo positivo sobre el cual la Iglesia también interviene mucho, tiene que intervenir para que entonces no solo es evitar el mal, sino prevenir el mal. De hecho, desde cuando se han instituido algunos mecanismos también de acogida de los menores, también de buenas prácticas en la formación, han disminuido las denuncias, no porque han disminuido en el sentido de que son muy accesibles en muchos sitios, uno puede llamar por teléfono o puede también, a veces hay la obligación de comunicar enseguida a la autoridad policial, pero han disminuido en el sentido de que las situaciones en que se podrían dar los abusos han disminuido. Obviamente, esto es no solo han disminuido, sino es un modo para hacer crecer también a los sacerdotes en una verdadera labor de formación, de lo que realmente de ser pastores, no ser. Bueno, eso por una idea. Con lo cual, pero al mismo tiempo hay que decir, porque todavía, que no todo el mundo es igual. En algunos países hay una sensibilidad, en otros todavía no. En otros todavía el clero, la jerarquía es intocable de algún modo. Y siendo intocable, hay que poco a poco llegar a algo que en cambio no todo. Hay que no pasar que esto también no es un crecimiento uniforme. Por ese sentido, a veces hay normas que pueden ser insuficientes, que pueden funcionar bien en un sitio, no en otro. Pero eso la Iglesia es la única institución que intenta dar normas jurídicas que valen para todo el mundo, con situaciones tan distintas que es casi imposible que pueda ser adecuada para Estados Unidos y Papua Nueva Guinea o Italia, y que son tan distintas que es muy complicado. De hecho, se intenta confiar a las conferencias episcopales y a las diócesis una responsabilidad que ellas mismas tomen la responsabilidad de llevar a cabo esto. Las normativas y todas las normativas esas son además ad experimentum, es decir, últimamente se están dando la Vosesi Lux Mundi en el 2022 se modificará en algo. Se ve cómo entra en los puntos que no funcionan bien, cómo se puede mejorar. Uno dice, ¿por qué pasa esto? Porque a veces uno toma medidas pensando y no funciona, en todo lo cual hay que cambiarla, porque tienen que ser a servicio del bien de la Iglesia, evidentemente dentro de su competencia y de su finalidad, que no es la única. La jurídica es una de las tantos elementos que sirven a la misión de la Iglesia. Yo con esto me pararía.
Ok, muchísimas gracias, profesor David Chito. Sí, muy interesante el tema. Yo ya veo en la chat tantas preguntas, ya que el tema es interesante y sobre todo los relatores lo cuentan de una manera muy, muy interesante. Y que yo ya daría la primera pregunta a Juan Camilo Díaz. Juan Camilo, ¿me escuchas? Perfecto, aquí Adelante, estoy, Roberto. adelante, Muchas Juan gracias. Camilo. ¿De dónde nos llamas? Bueno, un saludo ¿De a dónde nos todos. llamas? Desde Colombia, desde Perfecto, Bogotá. perfecto. Adelante. Bueno, Inés, muchísimas gracias. La verdad me llamó poderosamente la atención que hablaras tan de frente con el tema de que eres católica y practicante y que eso te gusta mencionarlo porque de alguna manera quieres dejar claro cuál es como el estilo, la forma que haces tu trabajo. Y también al padre, voy a ver si lo pronuncio bien, Cito, al padre Cito, también muchísimas gracias por la línea que marca. Es padrecito, parezco de América Latina, puede decir padrecito, ya va bien. Padrecito, muy bien, al padrecito en diminutivo, muchísimas gracias. Yo trabajo acá en Colombia, bueno, dentro de mis actividades apoyo la Comisión Nacional de Protección de Menores desde el área de comunicaciones. Y si bien es un apoyo que se presta y es una tarea que uno hace con el objetivo de dar una mano a la iglesia en esta situación tan lamentable del abuso sexual que no es exclusiva de la iglesia, y por eso me parece tan importante que se puedan aunar esfuerzos para que con otras instituciones, el sector educativo, el sector militar y otras organizaciones que también sufren el tema del abuso sexual, en diferentes formas, pues puedan también aunar esfuerzos y también intercambiar experiencias. Sin embargo, yo sigo viendo que hay un tema y es que nosotros podemos lanzar muchas ideas y hablar de lo que se debería hacer, pero siento que entre lo que se debería hacer y el hacer hay una brecha enorme. Y la hay es porque siento que todavía hay una vergüenza entendible y comprensible, una vergüenza enorme para abordar este tema. Y esa vergüenza solo se rompe cuando ya cae todo el peso del escándalo y ya no hay escapatoria. Pongo el caso de Irlanda, pongo el caso de Estados Unidos, pongo el caso de Chile. Cuando ya el agua estaba al cuello, pues ahí ya la única manera era tratar de mantenerse a flote. Mientras que en otros países el caso puede venir sucediendo, pero como no es tan escandaloso o no es tan fuerte mediáticamente, pues entonces ahí vamos como remando y vamos como llevando el tema. Yo he insistido en un tema ante el clero colombiano y es que ya la vergüenza existe, ya el caso de los abusos existe. La vergüenza ahora es no asumirlo de frente y de cara a la gente, de cara a los fieles, de cara a la opinión pública. Y quiero preguntarle a Inés, desde el tema de medios, ¿cómo pueden los medios de comunicación, especialmente católicos, que a veces son los más duros y los más fuertes? Si no, veamos lo que pasó ayer con las declaraciones del Papa. Fueron más duros los medios católicos que los medios generalistas, ¿no? ¿Cómo se puede lograr específicamente desde los medios católicos, que deben ser las primeras, esas grandes fuentes de información, deben trabajar para lograr, primero, ese cambio cultural y un manejo de la línea dentro de lo que es la doctrina? Es decir, no dejar de ser crítico, pero tampoco volverse un enemigo del trabajo que viene haciendo la iglesia frente a este tema. Adelante. Gracias, Juan Camilo. Gracias. Inés. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero que tienen que hacer los medios católicos, que hay casos en los que todavía no lo veo, es reconocer el problema. Efectivamente, la Iglesia solo respondió hasta ahora por una cuestión de vergüenza. Yo también uso la palabra humillación. La Iglesia, cuando ha sido humillada, ha respondido en mayor o menor medida, de mejor o peor modo. En ese sentido, para mí es central el rol de los medios y el rol de los periodistas, y el rol que no ocupemos los periodistas católicos, que al menos en mi caso particular, yo actúo, yo escribo, yo investigo por el enorme amor que le tengo a la Iglesia y también por una motivación personal, que es que yo no tengo hijos, al menos no por el momento, pero tengo la enorme suerte de tener 5 sobrinos. Uno nació en cuarentena, entonces por ahí me lo olvido. Tengo 5 sobrinos.
Y mi aspiración es que ellos puedan ir a la iglesia y que estén seguros y a salvo como lo estuve yo cuando a mí me tocó, o sea, de niña, digamos, porque sigo yendo, cuando a mí de niña me tocó ir a la iglesia y cuando yo fui a un colegio católico y mis padres estaban confiados y estaban seguros de la situación. A muchos les pasó que estaban seguros y no deberían haber confiado. A mí lo que me mueve es que todos los padres puedan confiar y tengan motivos para hacerlo. Entonces, en primer lugar, ¿qué pueden hacer los medios católicos? Eso, reconocer que el problema existe, no intentar taparlo, no intentar pretender que no sucede o que es un invento o un artilugio de los medios de comunicación que odian a la Iglesia Católica. Muchísimos de los que hacemos lo hacemos de nuevo por amor a la Iglesia y por amor a Cristo. Para mí es parte de mi misión. No es la parte más divertida. Si uno a mí me pregunta qué prefiero hacer cuando me levanto, tratar de entender qué pasó en un caso de abuso hace 30 años, la verdad, no es lo que me motiva a salir de la cama. Me divierte mucho más ver qué dijo y qué no dijo el Papa. O historias felices o distintas. Yo trabajo muchísimo con el tema de la persecución de los cristianos, que es un problema real del que tampoco se habla, y en lo personal a mí me apasiona mucho más eso, pero la importancia de hablar sobre el tema de abusos y hacerlo como periodista católico con la responsabilidad de contar la verdad sin atacar es sumamente importante. Y el segundo aspecto o el segundo elemento, digamos, en el que creo que los medios de comunicación católicos pueden trabajar es en, sí, la cuestión de los abusos sucede, es importante, es central y hay que hablarla porque solo a través de la humillación la Iglesia responde, y a mí esto me lo dijo un cardenal que trabaja muchísimo con este tema, no es una justificación mía. La segunda cosa que pueden hacer los medios católicos es primero recordarse a uno mismo y recordarle a los fieles que la Iglesia Católica y el mensaje del Evangelio no es solo la cuestión de los abusos y la importancia de la prevención. Muchas veces pasa que hay una sobresaturación del tema y la gente se aleja de la iglesia y uno mismo por ahí se enfría en su fe porque ve reducida la iglesia a la situación de los abusos. Y si bien es cierta, es injusta esa reducción. Yo siempre me dije a mí misma que la importancia era contar la verdad y tratar de contar todo lo que sucede dentro de la iglesia. En ese sentido, yo estoy convencida, en base a la fe y también en base a la experiencia, de que lo bueno supera a lo malo. Pero no se puede dejar de lado ni lo bueno ni lo malo. El equilibrio es difícil, pero se puede lograr y hay que hacerlo. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, gracias, Inés. Yo diría la palabra en automático al profesor David Zito, si quiere añadir algo a la pregunta del colega. No, yo creo que sobre todo me parece perfecto. Otra cosa que no hay que comparar a veces, dice, el problema existe y no dice, pero en otros sitios existe más. No, uno tiene que preocuparse de la iglesia. Yo amo la iglesia, no es decir, mi hijo mueren de hambre, sí, pero los de los demás también. Y a mí no me importa, tú necesitas, no es que tenemos, no es, lo importante no es querer salir parados de todo. Hay que hacer la verdad, vivir esto, y así esto nos empuja a vivir mejor, amor a la iglesia. Y es cierto que así no será el único problema. De hecho, será de los problemas que hay, porque el hombre existe, como hay muchos más, pero la iglesia ve que se activa en muchos campos en hacer el bien. Y esto la gente lo nota. Y cuando lo nota, se da cuenta también que puede haber faltas, la iglesia lo reconoce y sigue adelante, pero interviene, no intenta ocultar para que así parece que es una especie de institución sin mancha. No, tiene mancha porque está hecha por nosotros, con lo cual no es que está hecha por marcianos, con lo cual, que pero con la ayuda de Dios intenta hacer el bien. Eso sí, sacar del bien del mal un bien como nos han enseñado desde siempre, como ha hecho el Señor, la verdad, que si no hubiera santificado y redimido a nosotros, hubiera redimido a otras personas, otro mundo. Perfecto, profesor. Gracias. Hay muchísimas preguntas y bueno, pido sea a los ponentes que a los colegas que hacen la pregunta, de centrarnos más en la pregunta para así tener y dar más espacio a las
tantas preguntas que nos llegan a través de la chat. Yo doy la palabra a Rogelio Vega. Rogelio, ¿me escuchas? Sí, gracias, Roberto. Buenos Adelante, días a Rogelio. todos. Buenas tardes en Europa. ¿Dónde te Inés, don encuentras, David, perdón, muchas Rogelio? gracias. ¿Perdón? ¿Dónde te encuentras? Me encuentro en la Ciudad de México. Perfecto. Trabajo en la Adelante. oficina de comunicación del Opus Dei de este país. Perfecto. Y quería preguntar, así en lo concreto, lo puse y lo leo, en temas de transparencia, ¿qué tanto se debe decir, qué tanto se puede omitir? Porque siempre a la hora de hacer un comunicado, a la hora de hacer una rueda de prensa, a la hora de informar, está esa duda, ¿no? Intuyo que ser transparente no significa tanto ser exhaustivo, sino más bien es ser veraz. Y bueno, ¿dónde está la línea? O sea, hasta dónde sí, hasta dónde no, que sí, que no? Inés, profesor David, adelante. ¿Yo primera? Sí, sí, sí. Siempre Primero la Sí. aunque bien, es una excelente pregunta y por mucho que a mí me pese como periodista, muchas veces el hasta dónde se puede decir lo determinan no tanto el sentido común, la realidad o el deseo del vocero, sino los abogados. Punto número 1. Muchas veces lo que, digamos, estamos hablando obviamente de información muy sensible. Hay mucha información que no se puede compartir por un motivo legal y eso dificulta muchísimo las cosas porque puede pasar que uno como persona, vocero, periodista, abogado, sienta una tremenda empatía, por ejemplo, con la víctima y quiera compartirle situaciones centrales sobre el proceso, pero después esa se puede convertir en un arma de doble filo porque la víctima que entendiblemente puede frustrarse por lo lento del proceso, por lo oscuro que parece el proceso, porque es un proceso legal canónico al que muchas veces uno llega sin ningún tipo de conocimiento y experiencia previa. A mí me ha pasado, yo no tengo experiencia en un juicio civil, entonces no sé qué se puede compartir y qué no se puede compartir a nivel legal civil. La víctima se frustra, habla con la prensa hace hincapié en lo que se ocultó, entonces todo se dificulta. Me mantengo firme en muchas veces lo que se puede comunicar lo determinan los abogados, pero a mí también acá entra una lucha entre la ley y el sentido común. No se puede decir el nombre de la víctima y muchas veces tampoco se puede, por ejemplo, comunicar el nombre del victimario, pero sí se puede reconocer que sucedieron hechos, se puede reconocer en qué año sucedieron, que están siendo investigados y en qué situación se encuentra esa investigación. Después, es más, en el 99% de los casos la información nunca sale a la luz. Se sabe que, por ejemplo, durante el pontificado de Benedicto XVI hubo 800 sacerdotes que fueron removidos de su ministerio y removidos del estado clerical y no se sabe el nombre de esos 800 sacerdotes, se sabe el nombre de un puñado de los mismos porque llegaron a la prensa y nadie cuestiona ese hecho. Pero bueno, sí, espero haber respondido. Es una cuestión de los abogados y el sentido común, pero el profesor David Chito, como experto en Derecho Canónico, quizá pueda ser más concreto, específico en qué se puede comunicar y qué no, pero me mantengo firme en mi respuesta. Gracias. Adelante, profesor David. Entonces, yo quería decir, uno, desde el 6 de diciembre del 2019 se ha levantado el secreto pontificio sobre estos casos. Es decir, no hay que decir ahora mismo rueda de prensa sobre todo, es decir, se queda un normal secreto instructorio de oficio como en cualquier otro proceso. Esto quiere decir que antes no se podía ni siquiera decir a la víctima si había o no proceso. La víctima denunciaba y se quedaba allí. Había dicho lo que había pasado y ya se acabó. Nunca hubiera sabido ni si se iba adelante la denuncia, si se había hecho un proceso, qué medidas se habían tomado, nada. Estaba totalmente. Y a veces la idea, que es otra cosa que eso ha sacado mucho el Papa Francisco, de que la Iglesia y el Estado son al servicio de la persona y no cada uno tiene su huerto cerrado con lo cual hace sus cosas, y solo son al servicio de la persona, ha hecho que también
la posibilidad de, eso empezó también con Papa Benedicto, de colaborar con la justicia civil, es decir, respetar las leyes civiles. Con lo cual, el hecho de que no haya secreto pontificio quiere decir que la víctima y los testigos no se le puede, está libre de decir lo que ella piensa. Ella está libre de decir que ha denunciado, que ha hecho, porque no tiene vínculo, ni siquiera, eso es muy importante, se la puede amenazar o decir, es mejor que no lo digas por el bien de la iglesia. No, esto, la víctima puede decidir. Segunda cosa, hay que respetar las leyes civiles, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, el secreto del sumario, eso también existe, es decir, yo creo que todo lo que pueda, un criterio puede ser, todo lo que me ayuda a que llegue a buen fin el proceso, lo puedo decir. Lo que no puede, que puede dificultar el buen fin del proceso, sino solo una cosa, un scoop periodístico que puede hacer buena, pero al final no se hace justicia, yo creo que no ayuda a decirlo. Confrontarse con las víctimas, las familias, esto también es una ayuda, creo, grande, y eso es una cosa que puede, de algún modo, son ellas que han impulsado la acción penal, con lo cual eso también puede ayudar, porque pueden ser situaciones muy distintas de condiciones de la persona. También se ha pasado, esto me pasó hace no mucho, de una señora que dijo, bueno, yo he sido abusada cuando era, desde un sacerdote cuando era joven, ahora mismo estoy casada, tengo 6 hijos, mi marido no sabe nada. Yo no sé, porque no me gustaría que mi marido sepa eso, no solo para mi familia, yo ya he reconstruido mi vida, estoy bien. Al mismo tiempo me interesa que se tome alguna medida. Es decir, hay que tener en cuenta también lo que la víctima ha sufrido, sufre o quiere hacer. Y esto, pero no hay unas reglas fijas, pero también a seguir mucho en lo que dicen los abogados, porque cambian también las leyes civiles con ese respecto. Muchísimas gracias, David. Doy la palabra rápidamente a Olimpia Nilio. Olimpia, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho, Roberto. Adelante con tu pregunta. Primero, muchísimas gracias por permitirme de estar en este seminario. Yo también me disculpo por mi idioma, porque no soy tan española, tampoco latinoamericana, soy italiana. Pero tengo una pregunta para los dos ponentes, de una mirada distinta, porque yo soy arquitecto, entonces una mirada patrimonial, ¿no? Las preguntas son estas. En estos temas son absolutamente muy importantes, también pueden reflejarse en los numerosos actos de vandalismos que hemos presenciado en estos últimos meses sobre el patrimonio religioso. Por ejemplo, los incendios, ¿no?, que también estamos viendo en estos días en Chile, por ejemplo. Podemos pensar que estos fenómenos, esos son fenómenos de desconfianza y que la Iglesia corre el riesgo de dejar de ser una referencia cultural y religiosa. Gracias, Olimpia. A los ponentes. A ver, profesor Davide, ¿qué piensa? ¿Qué opina? No, bueno, que si la Iglesia, pocos o muchos que son, trabaja y predica el Evangelio, vive coherentemente el Evangelio, como hacían los apóstoles, sin templo, sin nada, se puede evangelizar. Si en cambio quiere ser solo una institución cultural, que una tradición, esto es más difícil. Pero yo creo que el problema está es una cosa triste, todo eso es muy triste. Pero al mismo tiempo yo hablo como sacerdote esta vez, no como jurista, porque el derecho no te ayuda poco en esto. Pero si uno de algún modo vive su fe con coherencia, dando testimonio, la Iglesia seguirá siempre siendo, no porque la Iglesia, porque si te acerca a Dios, la gente necesita a Dios, necesita la presencia de Dios en su vida, con lo cual la Iglesia puede ser un trámite, un medio para encontrar a Dios. Y si lo es, para encontrar a Dios en los demás, y yo creo que seguirá siendo una referencia y lo es también en este tiempo también de pandemia, lo es en muchos campos. Gracias. Coincido en lo que dice el padre Chito. Quisiera sumar lo que sucedió en Chile
a ver, por un lado sí, hay un creciente resentimiento hacia la Iglesia Católica que se da en parte por la cuestión de los abusos, pero también por muchos otros motivos. Es fácil, por un lado, dejar todo de lado y justificarlo como, bueno, la gente nos odia por lo de los abusos, pero hay una situación profunda también, yo creo, detrás, un creciente secularismo, aunque por ahí, hoy por hoy, la secularización de la sociedad resulta casi como una palabra baúl que se usa para justificar el por qué la gente no va a misa, el por qué queman las iglesias, el por qué destruyen las estatuas, y creo que ya se está pasando algo más que una secularización. Y en el caso puntual de América Latina, como yo dije anteriormente, yo, digamos, me dedico, me especialicé mucho de alguna manera en la cuestión de la persecución de los cristianos. Tuve la enorme gracia de conocer esta situación de primera mano viajando a Irak, a la India, a Nigeria, a Egipto, El Salvador, Colombia. Realmente tratar de tener una imagen universal de la situación de los cristianos, y me llama mucho la atención y espero poder escribir al respecto en el futuro cercano, el creciente odio hacia la Iglesia Católica, no solo hacia el cristianismo, sino a la Iglesia Católica en particular, que se ve en muchos países de América Latina. Hoy por hoy son situaciones semi-aisladas, no se puede hablar, creo yo, de una cultura de odio hacia la Iglesia Católica, pero sí hay casos puntuales muy concretos que se ven. Es lo que pasó en Chile el domingo, que es una corriente principalmente anarquista, lo que sucedió en Chile, que se ve también en el sur de Chile, un anarquismo que está fomentando un odio transversal hacia la Iglesia Católica en todo lo que son los mapuches y las distintas, digamos, tribus originarias, por decirlo con la palabra que usan los norteamericanos, o pueblos originarios en el caso de Chile, del sur de Chile y también de Argentina. No sé si siguieron el caso, pero en el 2016 se incendiaron 12 iglesias católicas y 2 templos evangélicos por esta causa de los mapuches en el sur de Chile. Y este odio, si es odio la palabra, hacia la Iglesia Católica se ve también muy reflejada en todo el tema del debate sobre el aborto en la Argentina, donde feministas radicalizadas, por falta de un término mejor, dicen siempre frases como saquen sus rosarios de nuestros ovarios, o la única iglesia que ilumina es la que arde, que esa es de hecho una frase anarquista de un famoso anarquista español, y se vio también reflejada cuando hicieron una manifestación de arte callejero en el que una mujer disfrazada de la Virgen María se hacía un aborto del niño Jesús, y eso no se, digamos, se considera libertad de expresión y no odio hacia la iglesia. Son casos muy concretos que van creciendo y que yo creo es sobresimplificar, reducirlo a una cuestión de los abusos, una respuesta de los abusos. Las raíces sociológicas son mucho más profundas y todavía no tengo el conocimiento que me gustaría tener para escribir un artículo, por lo tanto no las puedo desarrollar acá, pero me parece que sí que hay algo ahí que es importante que empecemos a seguir, que empecemos a hablar y tener en cuenta. Perdón por la extensión de la respuesta. Gracias, Inés. Doris Hernández. Doris. Gracias, Roberto. Ya. Adelante con tu pregunta. Bueno, buenos días desde Colombia. Buenas tardes allá en Europa. Es una acotación y una pregunta. Lo que decía pues Inés al principio de su charla, de enfrentar realmente lo de los abusos de manera clara, transparente y bueno, oportuna también, pues nos ha funcionado y también ha sido una maravilla tener esa ruta creada de la protección de menores. El Vademecum también ha servido muchísimo y pues la Arquidiócesis de Bogotá ha sido un poco líder en esto para las otras diócesis aquí en nuestro país, y realmente el enfrentar a los medios de comunicación teniendo este documento y teniendo esta ruta activada, pues ha sido una maravilla. Entonces, por lo menos acá, el 80% de periodistas, siempre que había un escándalo o una noticia al respecto,
pues era muy incisivo, pero bueno, ya después de que se le dijo se está tomando las medidas, se está siguiendo esto jurídicamente, psicológicamente, espiritualmente, tanto con la víctima, con los familiares. Bueno, desde que hay una cosa que realmente la iglesia enfrenta, pues ha bajado y los periodistas han entendido más, pues que no es solamente, como lo decíamos, tema a veces del sacerdote, sino también del núcleo familiar. Entonces ha sido un aprendizaje tanto para los medios como para todos, ¿no? Y mi otra pregunta era relacionada, bueno, con lo de las declaraciones ayer, pues a través de ese documental, esto ha sido una locura. Los medios ayer llamando que quién era la voz, que qué se decía. Bueno, y como fue un documental, pues no fue muy pronta la respuesta. Incluso esta mañana estaban otros también, pues necesitando un vocero. Quería preguntar cómo se manejó allá en los medios, cómo se leyó esto del Papa Francisco a través de este documental. A ver, gracias Dori. Responde Inés a la primera pregunta y el profesor David Chito a la primera pregunta. Adelante. Profesor David, a la primera... Inés, vamos. Vamos. Que vaya al profesor David, porque a mí me pareció más una afirmación muy acertada que una pregunta. Entonces no sé bien qué responder más que decir que estoy de acuerdo. Profesor David. Micrófono. Yo creo que es verdad, es un camino que estamos haciendo, largo camino que hace la Iglesia, la sociedad, y esto me parece con la contribución de todos, es decir, hay cosas que ayudan, es muy importante, yo creo que también haya intercambios de experiencias, de ayudas mutuas que puedan permitir, porque habrá siempre errores en esto, pero los errores, uno tiene buena idea, se pueden corregir y cambiar, y cosas que pueden ser bien buenos en una época y no funcionan en otra, con lo cual esto me parece muy... Pero hay un camino que la Iglesia está recorriendo, el pueblo de Dios está recorriendo, y esto me parece muy importante. Yo la segunda pregunta la reservé. Lo sé porque lo he visto así, pero no tengo idea de lo que ha dicho el Papa o le han hecho decir, no lo sé. Eso es lo pregunto yo a Inés. Eso lo hacemos, Doris, te prometo que lo tocamos este tema 10 minutos antes de terminar el curso. Seguramente Inés querrá hablar un poco de esta cosa, también podría ser también el profesor David. Doy la palabra rápidamente a Anastasia. Anastasia, ¿me escuchas? Anastasia. Aquí estoy. Adelante, estoy Anastasia. Conectando. Adelante, aquí, adelante. aquí. Ya me estoy conectando. Adelante. Bueno, qué gusto ver a Inés, muchas gracias. Bueno, pero lamento decir que qué gusto ver a don Davide, con más preferencia, porque además de haber sido mi profesor, es cuando tengo que trabajar en cuestiones canónicas penales, es mi consultor y punto de referencia. Bueno, yo quería... la pregunta que quería hacer era que a veces los abogados tienen un interés que la víctima no tiene. La víctima tiene el interés de encontrar la verdad, pero a veces el abogado quiere que esa verdad se diga rápido, que se diga mejor, tiene acceso a los medios de comunicación, le pone una cámara de televisión o acceso a un periódico, y no se da cuenta que la víctima la daña más. A mí me tocó estar en un caso terrible en el cual esto pasó. O sea, eso es lo primero. Segundo, a veces la prensa también te pide información. A mí, yo soy fuente de varios medios de comunicación, y en un caso muy importante que hubo en Chile, a mí me llamaron periodistas para pedirme que filtrara el informe. O sea, así, eso también me parece inmoral. Pero también quisiera decir que a veces no sé qué daño puede llegar a tener la víctima, que nunca se encuentra satisfecha y por tanto parece que no opera la cosa juzgada judicialmente, o sea, en un proceso, ni tampoco ella, sino que vive una y otra vez de escribir sobre esto, de hablar sobre esto, de seguir esto. Entonces, ni ella vive el perdón cristiano, ni se sana, y la gente que le da micrófono aumenta ese dolor. Entonces, no sé si esto de derecho de comunicación, a ver si me ayudan. Profesor David.
Bueno, yo estoy emocionado viendo a Anastasia porque he sido así, mi alumna, pero yo tenía pelo casi. Bueno, es una cosa. Aparte de eso, no, eso es verdad. Es que, decir, eso es muy importante porque un juicio son personas y cada una tiene, y aunque nosotros en la iglesia decimos lo importante es la víctima, antes decíamos lo importante, antes era el sacerdote, ahora es la víctima necesita un cuidado, una acogida, un recorrido para que todo esto no vuelva a ser otro trauma. Por eso hay todo un sistema a veces también de como interrogar para que la persona no pueda volver a vivir otra vez de una manera traumática todo lo que ha vivido ya y ayudarla también. A veces esto, en cambio, otras exigencias públicas son de otro tipo. Es todo, ¿cómo hacerlo? Tendría la víctima, no sé, el sistema judicial es así, público es así, aunque pasa no solo en el derecho penal, a veces pasa también en el derecho matrimonial, del proceso de nulidad, es decir, uno tiene que volver a... Pero hay que tener en cuenta esto, que sobre todo hay que tener en cuenta un hecho, un abuso, aunque la ley puede prescribir, un delito puede prescribir, las heridas, como decía el Papa, el abuso no prescribe nunca, es decir, una persona sufre y volverá a sufrir, todo eso deja un algo que no va a pasar nunca. Con lo cual hay cómo ayudar a evitar que esto no sea un trauma todavía peor porque de hecho no se hace justicia, es verdad, a veces se consigue algo, pero la persona queda dañada muchas veces. En la iglesia se intenta, con un modo distinto, el derecho público civil tiene a veces otro sistema, que solo intenta compensar esto con un sistema económico que a veces también ayuda, yo estoy en contra de esto, pero no es el único modo para de algún modo curar las heridas de las personas. Pero no sé. Paso a Inés. Inés, adelante. Bien, quizás responda con una serie de lugares comunes. El primero, un caso de abuso no es un problema de comunicación, es un crimen. En el que muchas veces la iglesia después comunica mal, o los medios comunican mal, o el periodista comunica mal, o el abogado comunica mal, pero hay que tener en cuenta siempre que cuando hay un caso de abuso demostrado, es decir, no una acusación, sino una afirmación de abuso, el daño que eso le genera a la víctima o sobreviviente, no todos, como bien me dijo una vez un sobreviviente, no todas las víctimas sobreviven al abuso sexual, son distintas. No se puede tratar de generalizar la respuesta porque es casi imposible. El impacto que un abuso tiene en una persona varía, si se quiere, o se ve realmente afectado por la situación en la que se encuentra también esa persona, el entorno familiar, el entorno educacional, las oportunidades que tiene después en la vida. Y muchas veces también se puede hablar incluso del acceso que tiene a abogados para tratar de que efectivamente se haga justicia en su caso, o, digamos, si es un abogado de hecho, o digamos, de oficio, o realmente un abogado que se compenetra y que se involucra en el caso. Es cierto, los medios muchas veces podemos ser erróneamente incisivos y demandar preguntas o, digamos, respuestas que no deberíamos demandar. En el caso de pedir informes, reconozco haber pedido a alguna persona que me filtre el informe del cardenal McCarrick, pero bueno, eso es por una cuestión de que ese informe va a salir a la luz tarde o temprano y hay un hambre de muchos periodistas que bien intencionadamente queremos que salga a la luz antes más que tarde, porque cuanto más se demore, más difícil va a ser después realmente que se haga justicia. El caso específico de McCarrick, no estoy hablando del caso chileno. Y en cuanto al hecho de que muchas veces hablar con los medios a los periodistas les hace más mal, a las víctimas y sobrevivientes les hace más mal que bien, eso es algo que yo puedo confirmar y que puedo afirmar como periodista. Tengo la suerte de tener editores que, si se quiere, se puede decir son comprensivos
que saben que muchas veces yo hablo con víctimas, con sobrevivientes y con abogados que se acercan a mí, no tanto porque quieren que su noticia se vea en todos los medios del mundo o porque quieren que su foto sea de frente o tapada y viste que uno por ahí le saca la foto a la mano del sobreviviente, salgan en los diarios, sino que porque quieren consejo, porque quieren ser escuchados, porque quieren una voz, digamos, un oído ante el cual contar su experiencia. Es una situación sumamente, en mi opinión, difícil de manejar y me ha pasado que hay víctimas que me dicen su historia, me piden que no la publique y después van a otro medio y hablan de que un periodista los ignoró y sé que soy el periodista que los ignoró a pedido específico de ellos, pero bueno, son, en mi experiencia, las víctimas con las que he hablado son grandes personas a las que les tengo muchísimo respeto y muchísimo afecto, pero que sufrieron algo que deja una marca que, gracias a Dios, no puedo decir que la entiendo porque no me ha sucedido. Y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta como comunicadores, como periodistas, como voceros. No es fácil el tratado, el cómo tratar a la víctima, el cómo hablar con la víctima, el cómo acompañar a la víctima, pero tenemos el deber de hacerlo y creo que, de nuevo, siendo proactivos y no estando a la defensiva. Gracias, Inés. Paso la palabra a José. José, ¿nos escuchas? José Encarnao. Hola, Roberto. José, ¿de dónde nos estás llamando? Roberto. Sí, adelante, José. Sí. Dime, ¿de dónde estás llamando? Yo soy periodista en Macao. Macao, ok, Trabajo perfecto. para un periódico de la diócesis de Macao. Adelante, José. Yo tengo dos dudas para el padre David y Inés, que es, ¿solo los sacerdotes que viven en el Vaticano son juzgados por los tribunales del Vaticano? Otra duda es, ¿el derecho canónico es válido fuera del Vaticano? ¿Los tribunales de países extranjeros tienen en cuenta el derecho canónico? A ver. Entonces, todos los sacerdotes pueden ser juzgados por un tribunal civil y un tribunal canónico. Los que son ciudadanos vaticanos o son oficiales son el tribunal civil, el tribunal del Estado Ciudad del Vaticano. Y además tiene el tribunal canónico, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si en cambio me pasa a mí, que estoy en Roma, soy juzgado por el tribunal de Roma y además por el Tribunal de la Doctrina de la Fe. Si yo fuera un oficial, un dependiente del Vaticano, estuviese dentro del Vaticano, sería juzgado por el Tribunal del Estado Ciudad del Vaticano y además por la Congregación para la Doctrina de la Fe. No sé si entiendo. Es decir, de algún modo, el ciudadano vaticano es que él tiene un oficio, se llama en término general, es un oficial de la ciudad del Vaticano. Porque la ciudadanía vaticana dura durante el tiempo del oficio. Es decir, si uno deja de ser y se va, vuelve a ser ciudadano de su país. No es. Ciudadano vaticano es solo cuando uno desempeña un oficio reconocido dentro del Vaticano. Un nuncio apostólico, un cardenal, un prefecto. Esto es. No sé si se entiende. Inés. Sí, básicamente, digamos, yo lo explicaría o lo explico así. Un sacerdote acusado de abuso en Chile solo puede ser juzgado por el Vaticano en cuanto a su rol como sacerdote. Es decir, ese sacerdote no va a ser enviado a prisión por el Vaticano, sino que puede ser removido del estado clerical. El derecho canónico como tal tiene responsabilidad y obligaciones hacia las personas en el mundo por, digamos, lo que es concretamente eclesiástico. Ese sacerdote, esa persona acusada de abuso, va a ser juzgada después por lo civil y por lo penal, o debería hacerlo en Chile. En cuanto al caso del Vaticano, el Vaticano solo va a mandar preso a un obispo, a un cardenal, a un sacerdote o a una persona, a un católico, si el crimen cometido fue en nombre de la Santa Sede o en la Santa Sede. Entonces, un nuncio, o si el Papa Francisco comete un crimen estando en el Vaticano, va a ser juzgado por el Tribunal Vaticano y va a ser enviado a la prisión
el Vaticano técnicamente tiene celdas, pero bueno, un convenio con Italia, pero eso es mucho más complejo y más complicado. No, pero el Vaticano tiene unas pequeñas prisiones, tres Sí. Acá está el abogado, perdón, el mayordomo de Benedicto XVI, por ejemplo. Exacto, tiene 3 pequeñas celdas. ¿Dónde están, profesor No he David? tenido la ¿Dónde se oportunidad de encuentran? verla. Están Vale, en la aclarar. gendarmería. Ok, Estará perfecto. después de la lista. Bueno, o Bueno, sea, eso. ok. No, hay un Espero que no sea... convenio con Italia que uno va a la cárcel en Italia. Espero que no sean las cárceles como no las imaginamos. No, bueno, es con una ventana donde no se ve fuera, con una cama, una cosa muy así. Ok, No, perfecto. pero no tiene rejas porque está en alto. Bueno, María Soledad Herrera, por favor, si me escuchas, adelante. Hola, gracias Roberto. Yo soy de Chile y lo que escribí no fue una pregunta, fue solo un complemento a la información que puso Anastasia Simakopoulos sobre el número de iglesias afectadas en Chile, porque como aquí somos la mayoría de periodistas, siempre queremos precisión en la información, pero nada, aprovecho de agradecerte a ti y a nuestros 2 panelistas porque he disfrutado y me ha servido mucho todo lo que estoy escuchando, así que muchas gracias. Aprovecha, ya que los tienes, aprovecha si tienes alguna inquietud. Bueno, podría ser, estoy pensando rápido, mientras escuchaba, a mí, yo trabajo en la Fundación Voces Católicas y muchas veces hay que enfrentar hechos informativos rápido. Yo creo que uno puede hacer un punteo, y estoy pensando que lo deberíamos hacer en la Fundación, para abordar temas de abuso. Por ejemplo, tener una ficha donde uno ve qué datos se pueden entregar y no sé qué opinión tienen ustedes de eso, un poco para también ayudar a los periodistas a bajar esa ansiedad y también explicar, no sé cómo ven esto, a partir de la pregunta de si había que ser exhaustivo en la entrega de la información, pero también cuidadoso. A partir de lo que pasa en Chile, creo que hay que ser muy exhaustivo porque hay desconfianza. Sin embargo, también, y aquí ayúdenme ustedes, díganme si es mejor o peor, explicar el por qué no se puede entregar toda la información. Porque tal vez eso le asigna cierta responsabilidad al periodista que lo cubre desde el medio. Aunque otras veces juega en contra, por eso va mi pregunta, porque cuando uno dice no, porque no podemos decir el nombre del sacerdote, porque por esta razón y esta otra, dicen, ahí está la protección y la defensa institucional, es más importante la iglesia que la víctima. Entonces, de repente, es un poco difícil ese juego. Perfecto. Inés. Yo creo que eso hay que evaluarlo caso a caso y, digamos, a pesar de lo que, al menos mi experiencia, los periodistas no vamos tocando las puertas a las diócesis y diciendo, quiero la lista de la cantidad de sacerdotes que han sido acusados de abuso, sus nombres, sus apellidos, las situaciones, las víctimas y todo lo demás. Muchas veces lo que pasa es que un periodista toca la puerta a una diócesis o a una arquidiócesis porque una víctima primero le tocó la puerta al sacerdote y le dijo, mi caso está en la arquidiócesis de Santiago y la arquidiócesis no hace nada. Si el periodista ya viene con absolutamente toda la información, incluido el nombre y apellido del sacerdote, y lo va a publicar, me parece que es casi un sinsentido no reconocer que efectivamente esa persona está siendo investigada y que esa denuncia ha sido recibida, recepcionada. Hay mucha información después de eso que la iglesia no puede dar, pero sí puede afirmar y puede confirmar lo que el periodista ya tiene. Al menos esa es mi experiencia y eso es lo que yo, siempre y cuando los abogados no salgan después, tengan un motivo legal por el cual no hacerlo, es lo que yo recomiendo, sin ninguna duda. Y sí, en cuanto a tener una lista, creo que es importante y el Vademecum en eso sirve muchísimo. Y quisiera decir que los periodistas, por lo general, cuando tenemos la información y sabemos que esa información es correcta y nos responden de manera fidedigna, somos mucho más buenos, si se quiere, en el modo en el que escribimos nuestros artículos, porque no es lo mismo tener que decir, sí, la iglesia hizo todo bien, porque no hay, para un periodista, digamos, malintencionado, no hay mucha noticia, la iglesia ocultó, la iglesia negó, la iglesia modificó, la iglesia mintió,
porque obviamente ese es un tambor que para muchos colegas es más fácil de tocar. Profesor Davide. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Inés. A veces hay el deber de pasar la información, porque depende de en qué momento está el proceso, si es en un momento instructorio, si se acabó ya, si está en Roma, con lo cual a veces hay obligación de colaborar con la autoridad civil que legalmente te pide unas cosas y se la vas a dar. A un periodista, a una persona así, se puede dar un número, pero a veces también a lo mejor la víctima no quiere que se sepa su nombre, en el nombre. A lo mejor se sabrá al final, cuando se acabó todo, pero se puede dar unos datos ya de... Pero más que como información periodística, solo todo para... Como decía Inés, a veces hay diócesis que te dicen, ahora mismo tenemos 7 casos, uno está investigado, otro está en Roma. Al final, a veces si uno va al tribunal civil, tampoco uno le dice, quiero saber todos los que están en juicio. No, es decir, no es que un abogado a lo mejor lo puede saber porque es el defensor, pero un periodista a lo mejor no se lo dice. Al final sí, porque a veces las sentencias son públicas. Y la Iglesia también, el secreto del secreto pontificio se ha eliminado para las denuncias, para el proceso y las decisiones finales que uno puede conocer también a través de las víctimas, a través de las diócesis, sin problema. A veces no se dice enseguida porque hasta que no llegue al juicio final en el sentido procesal, uno podría adelantar una impresión de culpabilidad o de lo que más es muy difícil quitar encima de un sacerdote. Un sacerdote investigado habitualmente es considerado culpable, hasta que, en cambio, es mejor decir ha sido condenado una vez que ha sido condenado que no decir está investigado, por lo cual uno ya piensa que a lo mejor es culpable, lo cual es cierto, pero hasta que no se llegue a esta certidumbre se puede lesionar también su buena fama, y yo sin querer ocultar nada de lo que realmente está pasando. Muchísimas gracias, profesor David. Si no hay más preguntas, yo tenía una, a ver si la puedo hacer. Si nadie de nuestros colegas se adelanten con el micrófono a hacer una pregunta, yo tengo una. Y con esa cerramos porque ya estamos con el tiempo que ha terminado. Bueno, le hago unas preguntas a los relatores. ¿Cuánto hoy la Iglesia es creíble a la luz de todos los problemas que se están descubriendo, que estamos viendo, de los abusos a los menores? ¿Cuánto la Iglesia hoy es creíble delante del pueblo de Dios? Profesor Davide, después la colega Inés. Bueno, ¿quién es el pueblo de Dios? Yo creo que hay mucha gente que cree que es creíble, tanto que pide ayuda a la Iglesia en muchas cosas. No es solo... Yo creo que la Iglesia ha sufrido y sufre pero al mismo tiempo hay unos ejemplos de buenos que ayudan a la gente. Es decir, la Iglesia es un término tan amplio que hay figuras que son muy creíbles. La cosa es que antes era la institución, antes lo que decía San Pablo VI, la gente cree más en los testimonios que en las instituciones, es decir, no es la Iglesia en cuanto tal. En cambio son creíbles las personas, los testimonios, los testigos viventes, eso sí, hay muchos de ellos, o pequeñas cosas que más que la institución muy en general. Yo creo que en ese sentido, bueno, sigue, no lo sé, yo me imagino que dependerá mucho de muchos sitios, también de factores políticos, culturales, históricos, cosas que no sé, es muy difícil de que sean iguales en todos sitios, pero yo creo que todavía puede desarrollar su trabajo y es respetada en eso. En cuanto a respetada, en cualquier caso tiene la libertad, y que es lo más importante, para testimoniar el Evangelio, eso sí. Inés. Coincido, la Iglesia todavía tiene la libertad para testimoniar el Evangelio y me gustaría volver a algo que dije antes, que es el no diferenciar o el no reducir a la jerarquía del término Iglesia y poner por separado el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es parte central de la Iglesia. De hecho, somos
1.3 billones o 1.6 mil millones, perdí un poco la cuenta en español cómo se dice el número, porque lo escribo siempre en inglés, pero se entiende, somos muchísimos, y menos de medio millón de sacerdotes, dentro de los que se incluyen a los obispos y los cardenales. Entonces, importante tener en cuenta que cuando se habla de la credibilidad de la Iglesia, también tenemos que hablar de la credibilidad del pueblo de Dios. Y me parece que así como la jerarquía tiene enormes lugares en los que hace aguas, creo que el pueblo de Dios también tiene lugares en los que hace agua, y eso es algo que todos tenemos que pensar y todos tenemos que tener en cuenta, porque la comunión de los santos no se aplica solo a las jerarquías, sino que también se aplica a los laicos. Y como laico puedo tirarnos ese palo, como diríamos en español, en argentino. No sé si el resto de los españoles dicen la misma frase, pero bueno, puedo atacarnos como laica. Y en cuanto a la credibilidad de la Iglesia, por ahí responder un poco más, siendo, digamos, yendo al meollo de tu pregunta, la respondo de esta manera. Hay 15.000 chicos en Madagascar que hoy por hoy reciben el desayuno a través de la Fundación Messi, y ese desayuno les permite tener los nutrientes y las proteínas necesarios para no ser desnutridos. Esos 15.000 niños y sus padres creen firmemente en la Iglesia Católica. Entonces, el don del cómo y el qué ofrece la Iglesia en cada lugar, creo afecta mucho la credibilidad que tiene la institución en cada lugar. Y ahí entramos todos como laicos, como misioneros, los sacerdotes, los religiosos, los obispos, los cardenales y el Vaticano. Muchísimas gracias por su participación. Nos piden, como hacemos siempre con los demás relatores a nuestro curso online, le pido a los relatores de hoy si pueden dejar su cuenta Twitter, o de lo contrario, al mismo tiempo les digo a los colegas que todas estas inquietudes o los contactos con nuestros relatores lo pueden hacer a través del correo de Manuel Sánchez, que es el coordinador general del curso. Pero bueno, si Inés y el profesor quieren dejar su cuenta Twitter o algún contacto, lo pueden hacer a través de nuestro chat. Y agradecer a todos a esta penúltima sesión del curso online,